Hey, ¿qué pasa, Miraculers? Estáis en Always Miraculous y hoy voy a deciros qué es lo que espero de la temporada 4. Y con todo esto comenzamos. Aunque aún falta más de medio año para el estreno de la temporada 4, ya que la retrasaron, ha salido relativamente bastante información sobre la temporada y a partir de esta voy a deciros qué es lo que realmente espero de la próxima temporada. Primero de todo, y creo que es obvio, espero un Shadow Moth épico y mucho más malvado que Hawk Moth. Me explico. Durante las dos primeras temporadas de Miraculous hemos visto un Hawk Moth con buenos Akumas y buenos planes. Un claro ejemplo es el Día de los Héroes. Ha estado muchas veces a punto de obtener los Miraculous de Ladybug y Cat Noir, como por ejemplo en el episodio de Dark Owl, y siempre ha hecho lo necesario para protegerse, llegando al extremo de akumatizarse a él mismo, como vemos en el coleccionista. Pero durante la temporada 3 ha habido un claro bajón de Akumas, o sea, no tenía suficientes mariposas. Ahora en serio, está tan cansado de haber fracasado tantas veces en intentar quitarles los Miraculous que ya recicla Akumas como Reflect Doll, la marionetista o Mr. Pigeon. Y a pesar de que haya contado con la ayuda de Mayura en esta última temporada, el resultado siempre es el mismo, fracaso. Con lo cual, ahora con esta fusión, que en principio le otorga un poder mucho más fuerte del que ya tenía, ya que será una fusión de Amok y Akuma, parecido a lo que vemos en Reflect Doll pero aún más fuerte, debería trabajarse más a quien escoge y el poder que le da. Y parece ser que así será porque como han dicho que cada episodio tendrá una importancia parecida a la que tuvo Cat Blanc, parece dar pistas sobre que Shadow Moth se lo pondrá mucho más difícil a Ladybug y Cat Noir. Por lo tanto, me espero un Shadow Moth épico y fuera de sus límites. Otra de las cosas que espero es la resurrección del Adrinet, ya que como vemos, al final de la temporada 3, el Adrinet está totalmente muerto y solo existen el Adrigami y el Lucanet. Sí que es verdad que no está nada mal el Lucanet y el Adrigami, cada ship tiene sus cosas buenas, pero el ship principal de la serie es claramente el Adrinet, y como vemos en Cat Blanc es tremendamente posible. La relación entre Adrien y Marinette es casi perfecta, por no decir totalmente perfecta, y eso lo vemos cuando están transformados y cuando no lo están. Además, la serie ya nos deja claro que su relación está tan equilibrada con el símbolo de la caja de los Miraculous, con el Yin y el Yang, que hace referencia a que los que son Ladybug y Cat Noir deben tener una relación equilibrada para poder salvar París correctamente, con lo cual espero ver el Adrinet definitivo en esta próxima temporada. Otra cosa más que espero con ansias de esta cuarta temporada es ver qué ha pasado realmente con el Maestro Fu, porque aunque lo vimos irse en el final de la temporada 3, creo que es más que obvio que su historia no acabará allí. El hecho de que Marinette sea ahora la nueva guardiana le creará dudas que seguramente le lleven al templo de los Miraculous que vimos que apareció en el episodio de Festín. Y si estos no logran ayudarla, la única alternativa de Marinette será el Maestro Fu. Además, el personaje del Maestro Fu tiene mucho pasado interesante que no hemos visto en la serie. Solo vimos un pequeño fragmento en el episodio de Vanguarder. Con lo cual, el Maestro Fu tiene más de un motivo para volver y yo espero que salga la nueva temporada aunque solo sea en el último episodio. Otra cosa que también espero son ver episodios nuevos. Ahora en serio, otra de las cosas que espero es una escena épica que incluya a varios héroes contra Shadow Moth y quién sabe si algún villano más. En el final de la segunda temporada vimos una confrontación directa entre Hawk Moth y Ladybug y Cat Noir. En la tercera temporada vimos una cosa bastante rara con el Second Chance de Viperion y la risa constante de Hawk Moth. Y yo creo que para recompensar esto que vimos al final de la tercera temporada y estar a la altura de la segunda, tendrían que darnos algo tan épico como una escena de varios héroes contra varios villanos. Sinceramente sería algo muy espectacular ver en la serie y hasta incluso podría darnos un final malo, me refiero a favor de Shadow Moth, con el robo de algún Miraculous o algo así. También espero que nos dé mucha más información sobre el pasado de la familia Agreste, ya que ha habido una evolución clarísima de este tema. En la primera temporada no se sabía qué le pasó a la madre de Adrien. En la segunda nos enteramos del estado en el que estaba y dónde la guardaba Gabriel. En la tercera hubieron más pistas sobre qué le ocurrió a Emily y hasta incluso conocimos más sobre su familia, con la presentación de Félix y la de su hermana gemela Amelie.
Y finalmente, en la próxima temporada creo que ya nos tendrían como mínimo que decir qué es lo que le pasó o hasta incluso enseñárnoslo con un capítulo dedicado a eso. Creo que es algo que todos esperamos y desde luego sería relajante saber ya por fin qué le ocurrió, porque ya llevan 3 temporadas con la misma incógnita. Y por último, espero que nos den esa explosión. Esa explosión definitiva de sentimientos de Marinette, cosa que ya vimos un poco en el episodio del Love It. Además, todo indica que podremos verlo ya que en la sinopsis de la temporada 4 especifica mucho que el estado sentimental de Marinette y su estrés serán muy importantes en la trama de la próxima temporada. Ponen que el hecho de que Marinette sea la nueva guardiana y el lío que tiene con todos los ships la someten a una situación muy delicada que se ve claramente que acabará con Marinette. Me refiero obviamente de forma emocional, cosa que puede acabar con su akumatización y a sobre en esta temporada sería una akumatización con una mokatización, por la fusión de Shadow Moth, con lo cual podría salir una villana tremendamente poderosa y que nos daría momentos épicos en los episodios que saliese, con lo cual tengo ganas de ver esa explosión de sentimientos en Marinette. Y estas serían las principales cosas que espero de la temporada 4. Si te gustaría una segunda parte, déjalo en los comentarios. Y antes de despedirme, envío unos saludos a los Miraculers Ángela Genial, Leslie Treviño, Daniela Visoso Ávila y a Jacqueline Polito. Gracias por estar ahí apoyando el canal. Si quieres un saludo, no olvides dejarlo en los comentarios. Y bueno, Miraculers, hasta aquí el vídeo sobre lo que espero de la temporada 4. Espero que os haya gustado y no olvidéis darle like, suscribiros al canal, darle a la campanita de notificaciones y seguirme en Twitter y en Instagram. Os dejo el link en la descripción. Con todo esto yo me despido. Hasta la próxima.